Proyecto de salud integral. Tengo una propuesta para ustedes sobre el tema de salud integral. Muchos hablan de salud integral, pero pocos dan argumentos y considero que debemos seguir profundizando sobre este tema para que logremos el equilibrio. En mi propuesta sobre el tema de salud integral, incluyo a los grandes maestros y científicos de la historia, a Hipócrates, el padre de la medicina, a neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, filósofos, físicos como Albert Einstein, la experiencia de la historia, entre otras aportaciones que ayudan a fundamentar este tema de salud integral. El tema de salud integral es complejo. Mi propósito es darme a entender en esta propuesta que poco a poco voy a ir desarrollando. Hablaré de las leyes y principios de la naturaleza, que es el código genético que ya traemos en nuestro ADN, y estas leyes y principios nos orientan a una finalidad. Estar en este mundo es con un propósito, ¿cuál? Es el que vamos a ir poco a poco analizando con el apoyo de los expertos. Nacemos con una naturaleza sana y somos buenos por naturaleza. ¿Cómo nos enfermamos y por qué? Lo vamos a ir analizando. Hipócrates, el padre de la medicina, dice que las enfermedades no nos llegan de la nada, son los pequeños descuidos diarios contra la naturaleza. Si quieres dominar la naturaleza, respeta sus leyes. Lo dice Francis Bacon, filósofo. Los seres humanos somos buenos por naturaleza, lo dice Carl Rogers, psicólogo. La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable, lo dice Rousseau. El ser humano debe ser educado en el conocimiento de su verdadera naturaleza, lo dice Sócrates. Los animales siguen la voluntad de la especie inscrita ya en el código genético del animal. El ser humano tiene voluntad personal y libre, a diferencia de los animales puede decir no al instinto, lo dice Gandhi. La verdad puede más que la razón, lo dice Sófocles. Bíblicamente la naturaleza viene sana. Dios crea al ser humano equilibrado y sano, pero el padre de las mentiras, el mal, confundió su mente y vino el desequilibrio y la enfermedad. Lo dice la Biblia en el libro del Génesis. Estas frases de pensadores de la historia nos orientan para ir poco a poco entendiendo el origen de las enfermedades y el porqué. Nacemos con una naturaleza equilibrada y sana y la vamos enfermando por ignorar y desobedecer sus leyes y principios. Por tal motivo, hoy en día estamos padeciendo en nuestro mundo muchas enfermedades físicas, como las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, infartos y cáncer, enfermedades psicológicas, depresión, ansiedad y trastornos, enfermedades espirituales, el emocionalismo, la fe laxa y la fe escrupulosa. Dice Sócrates, todo ser humano debe ser educado en el conocimiento de su verdadera naturaleza. Una pregunta, ¿somos educados en el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza? Creo que no. ¿Los animales y las plantas obedecen las leyes y principios de su naturaleza? Sí. Max Scheler, un filósofo, en su libro El puesto del hombre en el cosmos, nos ayuda a darnos cuenta de ello. En una conferencia, un joven le preguntó a un neurocientífico, Facundo Manes, argentino, ¿por qué hay tantos problemas en las familias? Problemas de parejas, divorcios, maltratos, familias disfuncionales, robos, secuestros, niños abandonados, pobreza, enfermedades, vicios e injusticias sociales? Respondió Facundo Manes, porque tenemos cerebros automáticos, inconscientes, mecánicos, hiperactivos, emocionalistas, rígidos y enfermos. El problema está en nuestro cerebro, en el conocimiento, ideas erróneas y experiencias negativas vividas. Nacemos con un cerebro sano, después lo enfermamos. Por ejemplo, un alcohólico necesita corregir las ideas erróneas de su mente para aceptar su enfermedad y poderse curar. También el drogadicto, el neurótico, el que tiene rencor y resentimientos, el deprimido, el que tiene ansiedad y el que vive la soledad. Las ideas equivocadas de nuestra mente desequilibran nuestras emociones y las emociones desequilibran los niveles
de la diabetes y de la hipertensión. El estrés crónico baja las defensas del organismo, el desequilibrio emocional genera la colitis, la gastritis, las parálisis faciales y los infartos. ¿Por qué hay diferentes denominaciones religiosas, diferentes maneras de entender la fe? Si la Biblia habla de un Dios, de una verdad, de una iglesia y de unidad, es porque no hemos entendido bien la Biblia, tenemos ideas equivocadas en nuestra memoria. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que todos tengamos los mismos pensamientos y sentimientos de Cristo. Dice Cristo que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué en las familias las parejas pelean mucho y no se entienden en la comunicación? ¿Por qué los papás no se entienden con sus hijos? El hombre y la mujer, con un cerebro desequilibrado, es decir, inmaduro, no están capacitados para dialogar, para socializar, para amar, para construir, para ser responsables y para dirigir su vida correctamente. Necesitamos romper las cadenas generacionales de patrones y conductas que se vienen heredando en la información errónea de nuestra mente y educarnos desde las leyes y principios de nuestra naturaleza y distinguir las ideologías de muerte que nos propone la sociedad para que no sigamos enfermando nuestro cerebro y evitar generar más enfermedades. Facundo Manes, neurocientífico, dice: todo lo hacemos con el cerebro. Es importante revisar qué información hay dentro de nuestro cerebro, en nuestra memoria, lo que se llama recurso cognitivo, que nos causa desequilibrio. De ahí se generan los sentimientos, emociones, decisiones y acciones. De ahí se genera el desequilibrio y las enfermedades psicosomáticas. Nuestro cerebro está diseñado en su naturaleza con una finalidad: explicar la verdad de lo que somos. En esa verdad lograremos el equilibrio y la salud integral, obedeciendo la finalidad de las leyes y principios de nuestra naturaleza humana. Si a nuestro cerebro no le ayudamos con la información correcta y verdadera, nuestro cerebro se desequilibra y se enferma. Si se enferma el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, se enferma nuestro cuerpo. La verdad es la que describen las ciencias. El que habla de la célula es que ya tiene la célula, no la inventa, el átomo, las leyes de la física, estudiar los animales, estudiar las plantas, estudiar los astros, estudiar los mares y los océanos. Todo lo que hay en el universo tiene leyes y principios, los ciclos de las estaciones del año, los ciclos de la vida de las plantas, de los animales y del ser humano. La verdad está en las leyes y principios de nuestra naturaleza. Los científicos han investigado que la vida humana comienza desde el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Es un ser humano completo, solo le falta desarrollarse y cumplir con su finalidad. Así como la semilla de maíz, que ya tiene un código genético y tiene una finalidad: dar maíz en su especie. Así los animales, cada uno obedece las leyes y principios según su especie y cumplen con su finalidad. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental, social de un individuo. La Organización Panamericana de la Salud dice que salud es el estado de adaptación diferencial de las personas al medio en el que viven. Para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dicen que la enfermedad es la pérdida de adaptación a nivel mental, físico y social del organismo al medio. También se le define como la pérdida del equilibrio u homeostasis causada por los factores externos o internos. Hablar de la pérdida de equilibrio u homeostasis, ¿a qué se refieren? A las leyes y principios de la naturaleza, pero no nos explican estas leyes y principios. Coincidimos en algunos términos, pero hace falta complementar para dar una definición más completa de salud-enfermedad. Los neurólogos, psiquiatras y psicólogos dicen que las enfermedades mentales, trastornos, son un desequilibrio de la mente ocasionada por el desorden de las ideas erróneas
y con la terapia se ayuda a corregir estas ideas erróneas. Yo propongo esta definición de salud-enfermedad. Salud integral es el equilibrio físico, psicológico y espiritual del hombre y la mujer al obedecer las leyes y principios de su naturaleza en cada etapa de su vida. Enfermedad es el desequilibrio físico, psicológico y espiritual del hombre y la mujer al desobedecer los principios y leyes de su naturaleza. ¿Cuál es la finalidad de enamorarse y desde cuándo se preparan los esposos y los papás? Desde el vientre de su madre, porque la naturaleza humana tiene sus ciclos en su desarrollo, pero debemos ayudar esta naturaleza. La naturaleza física se desarrolla por sí sola, con ayuda de una buena alimentación, hidratación, descanso, etc. Las células en su naturaleza se desarrollan, pero la mente, las emociones, la madurez psicológica, ¿cómo la vamos a lograr? Y la madurez espiritual, ¿cómo la vamos a lograr? El hombre y la mujer que se enamoran deben prepararse con una madurez física, psicológica y espiritual para ser buenos esposos, buenos papás y construir correctamente su proyecto de familia. Si no hay preparación del hombre y de la mujer, al enamorarse dirán que se aman, pero su inmadurez hará que ese amor se destruya y destruyan su proyecto de familia. ¿Y qué se genera de esto? Problemas y enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, destrucción y muerte. Para que tengamos salud integral, necesitamos conocer y obedecer los principios y leyes de nuestra naturaleza humana, para poder lograr el equilibrio y vivir en la verdad. Como dice Sócrates, todo ser humano debe ser educado en el conocimiento de su verdadera naturaleza. La gracia supone la naturaleza. Si la naturaleza no está preparada, la gracia de Dios no actúa. Quien te creó sin ti, no te puede salvar sin ti, dice San Agustín de Hipona. La teoría de los 10 eslabones nos explica esos principios y leyes de nuestra naturaleza, su finalidad y cómo trabajar de manera personal a través del taller Reparación de Cerebros. Te invito a que conozcas este proyecto de salud integral y te incluyas para reconstruir el tejido familiar y social enfermo. Termino con esta frase: podemos ignorar, evadir y desobedecer las leyes y principios de la naturaleza humana, pero no podemos evitar sufrir las consecuencias negativas. Muchas gracias.